Capítulo 1. La puerta. ¿Saben qué hizo doña Elia cuando abrió la puerta? Nada dramático. Solo lo miró. 3 segundos. Y dijo, llegaste, no bienvenido. No vete. Solo llegaste. Como quien constata un hecho. Como quien nota que por fin paró de llover. Ezequiel Garza llevaba 4 horas en Campeche. 33 años. El hijo de los Garza de Monterrey. Traje arrugado del viaje. Los ojos que decían que no había dormido en días. Y las manos que no sabían dónde ponerse. Había llegado al aeropuerto a las 10 de la mañana. Había tomado un taxi. Había dado la dirección. Y cuando el taxi se detuvo frente a la Casa Azul, se quedó sentado 20 minutos más. El taxista esperó. Al final preguntó, ¿aquí es? Sé que pagó. Bajó. Y se quedó en la banqueta. 4 horas. Viendo pasar a la gente. El calor de Campeche en noviembre. El olor a mar que siempre está. Hasta que tocó. Doña Elia abrió la puerta antes de que él terminara de tocar. Como si ya supiera. Como si llevara 9 meses esperando ese toque. Llegaste, repitió en voz baja. Y se hizo a un lado. No lo invitó. Solo se hizo a un lado. Y llamó hacia adentro. Silvio. ¿Saben cuánto tardó Silvio en aparecer? 2 minutos. Para doña Elia fueron eternos. Ella los pasó parada en la entrada sin moverse. Sin hablar con Seque. Sin ofrecerle agua. Sin preguntarle cómo llegó. Solo de pie. Como una pared que tiene opinión pero no la dice todavía. Que son eternos cuando estás parado en una puerta. Cuando llevas 9 meses con una sola cosa en la conciencia. Y esa cosa finalmente está al otro lado de un umbral. Silvio Rueda apareció. 29 años. Con ojeras. Con el delantal de la cocina todavía puesto. Con Camila en brazos. 9 semanas. Mirando al mundo con esa seriedad de recién nacida. Silvio se detuvo. Lo miró. Sin decir nada. Sé que abrió la boca. Silvio levantó una mano. Posa. Entra o no entres. Posa. Pero si entras, es solo para verlos. Posa. Nada más. Sé que asintió. No dijo nada. Entró. ¿Saben qué pensó Silvio en ese momento? Que Camila pesaba exactamente lo que tenía que pesar. Que Darío estaba dormido en el cuarto del fondo. Que Luna había comido hace 20 minutos. Que tenía cosas que hacer. Y que este hombre que acababa de entrar a su casa había estado 9 meses sin importarle ninguna de esas cosas. No con mala intención. Silvio no lo creía malicioso. Solo había elegido. Y esa elección tenía nombre. Y ese nombre era dinero. Y ese nombre era cobardía. Y Silvio todavía no sabía qué hacer con esas 2 palabras. Capítulo 2. ¿Lo que pasó? ¿Quieren saber el día exacto? El día que todo cambió. Hace 9 meses y 4 días. Silvio lo había preparado. No la conversación. No tenía palabras preparadas. Pero sí había preparado el momento. Había cocinado. Caldo de res con verduras. El que hacía cuando algo era importante. Cuando necesitaba que la casa oliera a algo real. Sé que llegó a las 7. Se sentaron. Y Silvio dijo sin rodeos. Estoy embarazado. Sé que dejó la cuchara. ¿Qué? ¿Qué embarazado? 6 semanas. Posa. Son 3. Silencio. 3. Sé que se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas. Silvio esperó. Conocía ese silencio. Sabía que Sé que procesaba despacio. Que necesitaba espacio para pensar. Así que esperó. 10 minutos. 20. Hasta que Sé que señaló. Necesito hablar con mi familia. ¿Con tu familia? Silvio, esto cambia muchas cosas. Lo sé, respondió Silvio. Por eso te lo digo. Mis padres van a... ¿Qué? Sé que no terminó la oración. No era capaz todavía. Necesito tiempo. Está bien, aceptó Silvio. Tómate el tiempo. Sé que se fue esa noche. Sin el caldo. Sin terminar la cena. ¿Saben cuánto tiempo tomó? 1 semana. 7 días. En los que Silvio no durmió bien. En los que abrió el restaurante cada mañana. En los que hizo su trabajo. En los que respondió mensajes normales de Seque. Mensajes cortos. Monosílabos. Como alguien que está en otro lugar aunque su cuerpo esté aquí. Al 7º día Seque llegó. Se sentó frente a Silvio en la mesa de la cocina. Y dijo, no puedo hacer esto. Silvio lo miró. ¿Qué parte? Esta parte.
Sé que señaló el espacio entre los dos. Todo esto. ¿Por qué? Porque si me quedo, mis padres me cortan. ¿Te cortan qué? Todo. Posa. El acceso al capital familiar. Las empresas. La herencia. Pasa. Todo. Silvio lo miró. Un momento largo. ¿Eso es más importante? Sé que no respondió de inmediato. Esa pausa duró demasiado. Y en esa pausa, Silvio tuvo la respuesta. Ya entendí, dijo Silvio. Silvio, ya entendí, sé que. Camo, puedes irte. No quiero que pienses. Ya sé lo que pienso. Firmeza sin gritos. Ya sé lo que pienso de esto. Sé que se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Lo siento. Silvio no dijo nada. Porque, lo siento, no merecía respuesta esa noche. ¿Saben cuántas veces ensayó Silvio lo que iba a decir? Muchas. Tenía respuestas preparadas para si sé que se enojaba. Para si sé que pedía tiempo. Para si sé que decía que no estaba listo. Para casi todo. Menos para que sé que dijera que el dinero importaba más. Esa respuesta no la había preparado. Porque no había pensado que era posible. Sé que salió. La puerta se cerró. Y Silvio se quedó en la cocina, con el olor a comida de siempre. Con 3 vidas adentro que todavía no eran personas visibles. Paero Cuea irán suyos. ¿Saben qué hizo Silvio esa noche? Lloró. ¿Una vez? Hasta las 2 de la mañana. Y al día siguiente abrió el restaurante a las 8. Porque el restaurante no podía esperarlo, y los 3 tampoco. Capítulo 3. Los 9 meses. ¿Quieren saber cómo fue ese embarazo? Silvio no era el primero en su familia en cargarlo solo. Su mamá lo había hecho con él. Y sabía que se podía. Que no era fácil. Pero que se podía. El primer trimestre fue el más difícil. No por el embarazo. Por la rabia que tuvo que aprender a poner en algún lugar. Silvio no era del tipo que guarda cosas. Pero tampoco era del tipo que grita en público. Así que la ponía en la cocina. En los cortes. En las salsas. En el fuego de la plancha a las 6 de la mañana. Ati lo miraba trabajar y no decía nada. Solo le ponía agua con limón cuando lo veía tenso. Y eso era suficiente. El segundo trimestre. El cuerpo se acomodó. El restaurante siguió. Doña Elía llegó de Mérida para quedarse. Sin que Silvio le pidiera. Llegó con 2 maletas y su almohada favorita. ¿Quién te dijo que venías? Preguntó Silvio. Nadie. Doña Elía dejó las maletas. Vine porque sí. Y se quedó. ¿Saben lo que hizo esa señora de 58 años? Aprendió a manejar el inventario del restaurante. Durmió en el cuarto de servicio. Y nunca pronunció el nombre de Seca en voz alta. Ni una vez. No para proteger a Silvio, sino porque ese nombre no merecía el aire de su casa. Tercer trimestre. El cuerpo empezó a quejarse. 3 bebés pesan lo que pesan. Silvio redujo horas en el restaurante. Patty tomó la cocina los fines de semana. Sin pedir nada a cambio. Solo. Si me enteras antes del parto, yo voy al hospital. Tú no tienes que... Silvio. Soy tu sous chef y tu mejor amiga. Posa. Si no me enteras, te meto en el menú de la semana. Silvio sonrió. Por primera vez en meses. De verdad. ¿Saben cuándo abrió la palangana? Hace 4 años. Con 80,000 pesos de ahorro. Y un préstamo de su tío que tardó 2 años en pagar. 2 mesas. Un horno que había que convencer todos los días. Y una clientela que tardó 6 meses en volver seguido. Silvio no esperó que la vida le diera algo. Fue y lo construyó. ¿Saben qué fue lo más difícil del segundo trimestre? No el peso. No el cansancio. Fue la gente. La gente que preguntaba dónde estaba el padre. Que miraba el vientre y luego miraba alrededor. Buscando a alguien que no estaba. Silvio aprendió una respuesta estándar. No está en Campeche, que era verdad. Sin ser toda la verdad. Que cerraba la conversación sin necesidad de más. El parto fue en el Hospital General de Campeche. A las 2 de la mañana de un martes. Con doña Elia en la sala de espera haciendo sopa de letras. Y Patty llegando corriendo 20 minutos después. Con el uniforme del restaurante todavía puesto. Manchas de mole en el mandil. Camila primero. Darío segundo. Luna tercera. Los 3 bien. Los 3 perfectos. Los 3 suyos. ¿Saben cuándo pensó en Seque esa noche? Una vez. Cuando pusieron a Luna en sus brazos. Pensó, este hombre no sabe lo que se perdió. Y luego se concentró en Luna. Y no volvió a pensar en él hasta 9 semanas después, cuando sonó el timbre. Capítulo 4. El dinero de la abuela.
¿Saben cuándo preguntó Silvio por el dinero? No ese primer día. Ese día solo dejó que viera a los tres. Los puso en la sala. Sé que se sentó en el piso. Y los miró, sin hablar, durante 40 minutos. Solo mirándolos. Silvio lo observó desde el pasillo. No con ternura. Con análisis. ¿Saben qué buscaba? Evidencia. De si ese hombre con los ojos brillantes, o no era la misma persona que 9 meses antes eligió el dinero. Al día siguiente sé que volvió. A la misma hora. Silvio abrió la puerta. Lo dejó pasar. Los bebés estaban en el cuarto. Se sentaron en la sala, con café. Y Silvio preguntó, ¿por qué ahora? Porque quiero estar. Eso no me dice por qué ahora. Sé que miró la taza. Mi abuela Consuelo murió. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Silvio lo miró. ¿Y cuándo decidiste volver? Silencio. No una pausa de alguien que piensa. Una pausa de alguien que sabe lo que viene. Hace 3 semanas admitió sé que. Silencio. Silvio asintió. Muy despacio. Ya. Silvio. No islo qua. Ya. La herencia cambió las cosas. Mis padres ya no tienen control sobre... Ya sé lo que cambió, interrumpió Silvio. Pausa. Lo que me estás diciendo es que 9 meses no te importé. No es eso. Zik. Firme. 9 meses. Sin llamar. Sin aparecer. Sin saber si estaba bien. Si los 3 estaban bien. Posa. Y en cuanto tu abuela te dejó el dinero. Pasa. Te acordaste de que existíamos. No es justo decirlo así. ¿Cómo sería justo decirlo? Sé que no respondió. Porque no había una forma justa de decirlo. Y los dos lo sabían. ¿Saben qué pensó Silvio en ese momento? Que 3 semanas y 9 meses son tiempos muy distintos. Que la abuela de Sé que murió. Y 3 semanas después Sé que apareció en su puerta llorando. Y que si la abuela no hubiera muerto, ¿cuándo habría llegado? ¿Otro mes? ¿Otro año? ¿Nunca? Esa pregunta no tenía respuesta. Y Silvio decidió que tampoco la necesitaba. Porque las preguntas sin respuesta gastan energía. Y la energía de Silvio estaba comprometida. Con 3 bebés. Con un restaurante. Con una mamá que dormía en el cuarto de servicio. Con el trabajo de no estar amargo. Que es más trabajo de lo que parece. Lo que tenía era lo que tenía. Un hombre sentado frente a ella. 3 semanas después de su herencia. 9 meses después de la cobardía. ¿Saben qué pensó Silvio además de eso? Que el caldo de res de aquella noche. El que había preparado para algo importante. Nunca lo habían terminado. Y que ahora ese sabor le parecía demasiado lejos. Como si hubiera pasado más de 9 meses. Capítulo 5. Lo que sé que quiere. ¿Saben cuántas veces volvió Sé que esa semana? Todos los días. A la misma hora. Con café del mismo lugar. No para Silvio. Para quedarse con los 3. No traía regalos grandes. No llegaba con bolsas de ropa cara. Llegaba. Se sentaba. Y aprendía a cargar a Darío, que siempre se tensaba cuando alguien nuevo lo tomaba. Y a encontrar la posición que hacía dormir a Luna. Y a cantar muy mal para que Camila parara de llorar. Lo cantaba igual de mal todos los días. Pero Camila paraba de llorar. Eso también es algo. El 5.º día Silvio preguntó, ¿qué quieres exactamente? Sé que dejó a Camila en la cobija. La miró un momento más. Y luego miró a Silvio. Quiero estar. ¿Para qué parte? Para todo. ¿Para todo qué? Para ellos. Posa. Para ti. Silvio se levantó. Caminó hacia la ventana. El malecón de Campeche a lo lejos. El mar que siempre está. ¿Saben cuántas veces Silvio había mirado ese mar? En los últimos 9 meses. Muchas. Había aprendido que el mar no cambia. Que el Golfo de México estará mañana exactamente donde está hoy. Y que eso de alguna forma ayudaba. Que algo podía no cambiar aunque todo lo demás sí. El mar que siempre está. Llegaste llorando, señaló Silvio. Sí. ¿Cuánto tiempo llevabas con ganas de volver? Sé que tardó. Desde el mes 3. Silvio lo miró. ¿Y qué pasó en el mes 3? Que ya no podía dejar de pensar en ti. Pero no volviste. No. ¿Por qué? Porque todavía no tenía la libertad para hacerlo. La libertad, repitió Silvio despacio. La libertad económica. Sí, Silvio asintió. Esa honestidad era incómoda, pero era honestidad. Pero llegaste 9 meses tarde. Porsa. El llanto no cambia el calendario, sé que. Silencio. Lo sé.
¿Lo sabes de verdad? Sí, entonces dime. Silvio se volteó. ¿Qué quieres que pase ahora? Quiero recuperar el tiempo. No se puede. Quiero compensar lo que tampoco se puede compensar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Silvio lo miró, con esa calma de quien ya procesó lo peor. ¿Saben cuánto tiempo le tomó a Silvio llegar a esa calma? No llegó sola. La trabajó, noche a noche. Cocinando, cargando a los tres. Y diciéndose, no necesito que esto sea justo para seguir adelante. Primero necesito que entiendas algo. Que no te fui. Pausa. Que yo estuve aquí. Siempre estuve aquí. Posa. El que se fue fuiste tú. Lo sé. ¿Y eso qué significa para ti? ¿Que hice mal? ¿Solo hiciste mal? Sé que pensó. Fui un cobarde, dijo al fin. Pausa larga. Sí, confirmó Silvio. Fuiste un cobarde. Y por primera vez desde que llegó a Campeche, sé que no intentó contradecirlo. Capítulo 6. Las condiciones de Silvio. ¿Saben cuánto tardó Silvio en poner las condiciones? 1 semana. Dejó que Seke viniera, que viera a los tres, que se equivocara con los pañales, que aprendiera el ritmo de cada uno. Los observó. Y luego los sentó. Tarde de sábado. Los tres dormidos al mismo tiempo, lo que solo pasa unos minutos al día. El silencio de la casa en ese momento, que es el más valioso del mundo. Tengo que decirte cómo van a ser las cosas, dijo Silvio. Pueden tener a su padre. Porsa. Eso no te lo voy a quitar. Posa. Pero no puede ser el mío. Sé que lo miró. ¿Qué significa eso? Que eres su papá, dijo Silvio. Y puedes estar para ellos. Completamente. Sin restricciones. Posha. Pero tú y yo, Posa. Somos otra cosa. Y esa otra cosa no existe ahora mismo. ¿Nunca? No dije nunca. ¿Entonces? Dije ahora mismo. Sé que procesó eso. ¿Qué tendría que hacer para que? Nada, respondió Silvio. Nada. Nada de lo que hagas va a acelerar eso. Posa. Si algún día pasa algo entre nosotros dos, va a pasar porque yo decida. Poso. No porque tú convenzas. No porque tú demuestres. Posa. Porque yo decida. ¿Y si nunca decides? Entonces así será. Silencio. Sé que asintió. Lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Me odias? Silvio lo pensó honestamente. No respondió al fin. No te odio. Posa. Poso. El odio requiere mucha energía que tengo que usar en otras cosas. ¿Y qué sientes? Siento que tomaste una decisión y que esa decisión tiene consecuencias. Posa. Y que las consecuencias no desaparecen porque ahora llores. Lo entiendo. ¿De verdad? ¿De verdad? Silvio lo miró. Bien. Entonces puedes venir mañana. ¿Y pasado? Y pasado. Porsa. Y todos los días que puedas. Para ellos. Posa. Para ti y para mí todavía no tengo respuesta. ¿Puedo preguntarte algo más? Sí. ¿Vas a dejar que sepa quiénes son? Silvio lo miró. ¿Qué? ¿Les vas a decir que soy su padre? Todavía tienen 4 meses, sé que. Pasa. No entienden nada todavía. Ya lo sé. Pero algún día, confirmó Silvio. Sí, van a saber quién es su papá. ¿Y qué van a saber de mí? La verdad, dijo Silvio, directo. ¿Toda la verdad? Toda la que sea necesaria para su edad. Posa. Y cuando sean grandes, toda la verdad. Sé que procesó eso. ¿Y esa verdad incluye que me fui? Esa verdad incluye que volviste, respondió Silvio. Pasa. Las dos cosas. Está bien, dijo Seke. Y lo dijo sin discutir. Sin pedir más. Sin negociar condiciones mejores. ¿Saben qué habría pasado si hubiera intentado negociar? Que Silvio lo habría visto salir por la misma puerta. Sin drama. Sin gritar. Sin dar explicaciones. Solo. La puerta. Eso también lo sabía Seke. Y por eso no negoció. ¿Saben qué fue lo más difícil de ese momento para Seke? No las condiciones de Silvio. Las condiciones eran justas. Lo más difícil fue sentarse con esa certeza de que había hecho algo sin reparación rápida, que no había gesto suficiente, que no había palabras que borraran 9 meses, que lo único que había era tiempo, y que el tiempo era exactamente lo que ya había desperdiciado. 9 meses, que son muchos, y que al mismo tiempo son solo el principio de lo que viene. Porque 3 personas acababan de nacer. Y esas 3 personas iban a necesitar mucho tiempo todavía. Y ese tiempo todavía no había empezado.
Ese tiempo era ahora. Era los martes y jueves del caldo. Era los 40 minutos con el brazo entumido. Era eso. Sin negociar condiciones mejores. Y eso fue lo más honesto que había hecho en 9 meses. Capítulo 7. Aprender a estar. ¿Saben cuánto tiempo tardó Seke en aprender el ritmo de los 3? 3 semanas. No es poco. No es mucho. Darío tardó más en dejarse cargar. Darío siempre tarda más. Es el más desconfiado de los 3. Silvio lo notó desde la primera semana, que Darío observa antes de decidir, que Darío necesita constancia para abrirse. Seke lo aprendió igual. El 5.º día Darío seguía tensándose. El 10.º menos. El 15.º se quedó dormido en el hombro de Seke. Y Seke no se movió durante 40 minutos, con el brazo entumido, sin decir nada, solo ahí. Silvio lo vio desde la puerta. No dijo nada, pero lo registró. Patty lo vio la primera vez que fue a dejar verduras. Miró a Silvio. Volvió a mirarlo. ¿Es él? Sí. ¿El que se fue? Sí. Patty lo estudió con la misma precisión, la que usaba para revisar ingredientes. ¿Saben cuánto tardó Patty en hacer su evaluación? 4 segundos. Luego miró a Silvio. Luego a Seke. Luego otra vez a Silvio. Y solo dijo, ¿y? Está siendo padre, afirmó Silvio. ¿Y lo demás? Lo demás no existe todavía. Patty asintió. Fue a la cocina. Pero antes, a nivel que solo Silvio escuchó, si te hace daño otra vez te juro que lo meto en el menú del martes. Silvio casi sonrió. Esa tarde, cuando Seke se fue, Patty preguntó, ¿vas a perdonarlo? No lo sé todavía. Silvio. Ese hombre te eligió al dinero. Lo sé. ¿Y eso no te importa? Silvio lo pensó. De verdad. Me importa más de lo que quiero admitir, respondió. Entonces ya tienes la respuesta. Silvio la miró. ¿La respuesta a qué? Así puedes confiar en alguien que ya eligió una vez. Silvio lo pensó. No sé si puedo. ¿Y eso qué significa? Que todavía no lo sé. Posa. Que no tengo que saberlo hoy. ¿Y si lo dejas pasar demasiado tiempo? ¿Demasiado para qué? Para que algo cambie. Silvio miró a Patty. Patty. Los plátanos se maduran solos. Porsa. Las cosas que importan también. Eso no es un refrán. Es mío. Patty hizo una mueca. Silvio, ¿qué? Te quiero mucho. Lo sé. Y por eso te digo que el tiempo también se acaba. Así puedes confiar en alguien que ya eligió una vez. Silvio no respondió. Porque Patty tenía razón. Y porque tener razón y saber qué hacer con esa razón son dos cosas distintas. Capítulo 8. Lo que no se dice. ¿Saben qué pasaba en la casa cuando Seke estaba ahí? Que Silvio cocinaba. Siempre. No porque tuviera hambre, porque necesitaba las manos ocupadas. Porque el cuchillo y la tabla y el fuego. Eran el único lugar donde pensaba sin pensar. Seke lo observaba. Sin preguntar. Sin meterse. Solo mirando. Como alguien que está aprendiendo un idioma nuevo. ¿Saben qué fue lo primero que Seke hizo mal en el caldo? El orden. Puso los chiles antes que la cebolla. Silvio lo corrigió sin comentar. Solo tomó los ingredientes. Los reordenó. Sin decir nada, Seke lo observó. Y la siguiente vez lo hizo en el orden correcto. Silvio no lo elogió. Solo siguió cocinando. Y eso también fue algo. Que Silvio no necesitaba felicitarlo por hacer algo bien. Eso era respeto. Un día Silvio preguntó sin voltear. ¿Quieres aprender a hacer el caldo? Silencio. ¿El de res? Sí. ¿Por qué me lo preguntas? Silvio se encogió de hombros. Porque si vas a estar aquí seguido, es útil que sepas hacer algo. No era un gesto romántico. Era lógica. Sé que lo entendió así. Sí. Y así fue. Martes y jueves. Mientras los 3 dormían, sé que aprendía a hacer caldo. Con la paciencia de alguien que sabe que no puede apresurarse. Con la atención de alguien que necesita hacerlo bien. ¿Saben qué había en esa cocina los martes y jueves? ¿Saben qué aprendió Seke además del caldo? Que Silvio habla menos cuando cocina. No porque esté molesto, sino porque la cocina tiene su propio lenguaje, que es el del fuego y el tiempo, y el orden de los ingredientes. Y que si uno respeta ese lenguaje, puede estar en el mismo espacio sin invadir. Seke aprendió eso también, a no hablar de más, a preguntar solo lo necesario, a quedarse quieto cuando Silvio necesitaba concentración. Eso también es una forma de conocer a alguien. Aprender cuándo callarse. ¿Saben qué había en esa cocina los martes y jueves? 2 personas.
Una que cocinaba y enseñaba, otra que aprendía y callaba, y algo entre los dos que ninguno nombraba. Porque nombrarlo demasiado pronto es como abrir la olla antes de tiempo. Un jueves, mientras picaban la verdura, Seke preguntó: ¿cuándo fue el parto? Silvio no dejó de picar. 2 de la mañana de un martes. ¿Quién estuvo contigo? Mi mamá. Patty llegó después. Posa. ¿Fue difícil? Sí. Pausa. ¿Estás bien? Silvio lo miró de reojo. Estoy bien desde hace 8 semanas. Lo sé. Solo pregunto. Ya sé que solo preguntas. Silencio. Siguieron picando. Y Silvio dijo, sin voltear: Luna tardó más. Los otros dos llegaron con cierta facilidad, pero Luna tardó. ¿Estuviste asustado? Sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá estaba haciendo sopa de letras en la sala. Porsa. Para no asustarse. Sé que casi sonrió. ¿Y Patty? Patty llegó corriendo con el uniforme del restaurante. Posha. Con manchas de mole en el mandil. Esta vez sí sonrió. Silvio lo notó. No dijo nada. Pero también notó que esa sonrisa no era de protocolo. Era de alguien a quien le dolía no haber estado. Y que estaba aprendiendo a vivir con ese dolor. Capítulo 9. Doña Elia. ¿Saben cuándo habló doña Elia con Seke? La tercera semana, un sábado, cuando Silvio fue al restaurante a revisar cuentas. Y Seke se quedó con los tres. Solo por primera vez. Doña Elia estaba en la casa. Pero se hizo a un lado. Lo observó desde la cocina sin que él lo supiera. Al cabo de 1 hora, cuando los tres estaban dormidos, y Seke estaba sentado en el piso del cuarto, sin saber qué hacer con el silencio, doña Elia entró. Le puso una taza de café en la mano, se sentó en la silla del rincón, y dijo: ¿Sabes lo que hizo mi hijo cuando te fuiste? Seke la miró. No, lloró una noche, afirmó doña Elia. Una sola noche. Porsa. Al día siguiente abrió el restaurante a las 8. Silencio. ¿Por qué me lo dice? Para que entiendas con qué tipo de persona estás tratando. Seke asintió. Ya lo sé. No lo sabes del todo, precisó doña Elia. Conociste a Silvio de noche y de fin de semana. Posa. No lo conoces de madrugada con un bebé que no para de llorar. No lo conoces en el restaurante a los 6 meses de embarazo de pie 4 horas seguidas. Posha. Ese Silvio es diferente al que conociste. Lo imagino, no lo imagines. Obsérvalo. Eso es lo que estoy haciendo. Doña Elia lo miró. Un momento largo, como si estuviera revisando si lo que decía era verdad. Bien, dijo al fin. Se levantó, fue a la puerta del cuarto. Y antes de salir, no tienes que pedirle que te perdone. Eso no funciona así. ¿Cómo funciona? No lo sé exactamente, admitió doña Elia, pero sé que el perdón no se pide. Se gana con tiempo, Posa. Y eso es algo que a ti te va a costar más que a la mayoría. ¿Por qué? Porque el perdón de Silvio, dijo doña Elia, no es algo que se conquista con un mes de buena conducta. Posa. ¿Cuánto tiempo cree que va a tomar? No lo sé. Posa. Años quizás. Posa. Quizás nunca. ¿Y debo seguir de todas formas? Doña Elia lo miró. ¿Y dónde más vas a estar? Sé que no respondió. Porque ya usaste tiempo. El más importante. Pausa. Posa. Y ese no regresa. Salió. Sé que se quedó con el café, con los tres dormidos alrededor, con el peso exacto de lo que doña Elia acababa de decirle. Esa noche, cuando Silvio volvió del restaurante, doña Elia le dijo algo en voz baja. Mijo, ¿eh? ¿Qué? No tienes que perdonarlo para que él sea un buen padre. Silvio la miró. Lo sé. Son cosas separadas. Porsa, y tú eres lo suficientemente fuerte para distinguirlas. Lo estoy intentando. Lo estás haciendo, corrigió doña Elia. No lo intentes. Ya lo estás haciendo. Silvio la abrazó. No dijo nada. No necesitaba. Capítulo 10. La pregunta. ¿Saben cuándo hizo Seke la pregunta? El día 42. 6 semanas después de que llegó llorando a la puerta. 6 semanas de venir todos los días. Sin fallar uno. Sin excusas. Sin llegar tarde. Camila ya lo reconocía. Darío ya no se tensaba. Luna ya dormía más fácil cuando él la cargaba. Ese día, cuando los tres estaban dormidos, cuando la casa estaba en silencio, Silvio pensó en los 42 días. 42 días de Seke llegando sin fallar uno. 42 veces que abrió la puerta. 42 mañanas con café del mismo lugar. Eso no borra 9 meses. No borra una elección. No borra el caldo que nunca terminaron.
pero dice algo. 42 días dicen algo. Seke se sentó frente a Silvio y preguntó, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Hay algo que pueda hacer? Silvio lo miró. ¿Para qué? Seke buscó las palabras. Para que algún día se detuvo. No tienes que responder ahorita, añadió. Solo necesitaba preguntarlo. Silvio lo miró. El hombre que había llegado llorando 6 semanas antes. El que había aprendido a no tensar a Darío. El que cantaba mal para que Camila parara de llorar. El que se había quedado 40 minutos con el brazo entumido. El que Luna estaba dormida encima. El que nunca había llegado tarde un solo día. El que aprendió a hacer caldo. No perfectamente, pero lo aprendió. Y Silvio respondió, lo que estás haciendo es lo que hay que hacer. Porsa, no hay nada extra. No hay una acción especial. Posa, solo seguir haciendo esto. ¿Y eso es suficiente? Para ellos, sí, dijo Silvio. Es más que suficiente. ¿Y para ti? Silvio lo miró. Para mí, dijo despacio, todavía no lo sé. Posha. ¿Puedo esperar? Puedes hacer lo que quieras, respondió Silvio. Pero no esperes que yo te dé un plazo. No tengo uno. No te estoy pidiendo un plazo. ¿Qué me estás pidiendo? Seke pensó. Solo saber si todavía es posible. Silvio lo miró un momento largo. Hiciste una elección muy clara hace 9 meses, dijo. Posa. Yo todavía no termino de entender cómo alguien puede hacer esa elección. Pausa. Y hasta que lo entienda, pasa. ¿Puedes entenderlo? Preguntó Seke, despacio. No lo sé todavía. Posa. Hay cosas que se entienden con tiempo. Posha. Y hay cosas que no se entienden. Solo se aceptan. ¿Y cuál sería esta? Eso tampoco lo sé. Pasa. No puedo darte esa respuesta. Seke asintió. No se defendió. No explicó de nuevo. Solo aceptó. Y eso de alguna forma dijo algo. Capítulo 11. Copadres, ¿saben cómo fue el primer mes después de ese acuerdo? Normo, que es la palabra más difícil de construir. Sé que venía cada mañana. Se quedaba hasta mediodía. Algunas tardes también. Aprendió el ritmo de los 3. Las diferencias entre Camila, Darío y Luna. Lo que les gustaba. Lo que los calmaba. Lo que los hacía reír. Y Silvio volvió al restaurante. Primero 2 días a la semana. Luego 3. Con doña Elia en casa. Con Seke ahí también. Sin que nadie lo hubiera planeado exactamente así. Pero funcionando. Un martes Patty llamó a Silvio al restaurante. Oye, ¿cuánto tiempo más va a estar el regiomontano? No lo sé. ¿Se va a quedar en Campeche? No lo hemos hablado. ¿Van a hablar? Sí. ¿Cuándo? Cuando sea el momento. Posa. Silvio, ¿qué? ¿Estás bien tú? Silvio dejó lo que estaba haciendo. Esa pregunta tan simple. Que en 9 meses nadie le había preguntado eso. Con esa directez. La gente preguntaba cómo estaban los 3. La gente preguntaba cómo iba el restaurante. La gente preguntaba si necesitaba algo.